Hola, vamos a continuar con los conceptos de inferencia completa para CSPs. Este es el resumen de lo que veremos en este vídeo. Veremos las operaciones de inferencia completa, operaciones sobre restricciones, el algoritmo de bucket elimination y un ejemplo. Bien, como sabemos, la inferencia es un proceso que consiste en realizar una serie de operaciones legales en P, que es el problema original, para obtener P', el problema transformado. Hay que recalcar que P' es equivalente a P, es decir, tienen el mismo conjunto de soluciones. Pero P' es presumiblemente más fácil de resolver que P, porque tiene un menor espacio de búsqueda o porque las restricciones de P' son más explícitas. Como ya sabemos, la inferencia puede ser completa si produce la solución o incompleta si requiere una búsqueda adicional. Ya hemos visto la inferencia incompleta y ahora nos centramos en la inferencia completa. Bien, antes de nada vamos a ver dos operaciones sobre restricciones. La primera operación es la operación de proyección. Dada una restricción C y una variable de la restricción, proyectar la variable fuera de la restricción es generar una nueva restricción C flechita X tal que las variables de la nueva restricción son las variables de C menos X. Y la parte relacional de la nueva restricción está formada por las tuplas de la parte relacional de la antigua restricción eliminando el valor de X. Y las tuplas duplicadas se eliminan. Aquí tenemos un ejemplo. Aquí tenemos la restricción C, la tabla de la restricción C, las tuplas permitidas para las variables X y Z, y esta es la restricción en donde hemos proyectado fuera la variable X. Esta nueva restricción se obtiene de la antigua sin más que eliminar los valores de la variable X y para las tuplas que quedan, si hay alguna tupla duplicada, se elimina los duplicados. En este caso, BB está duplicado con esta, entonces solamente se deja 1. Bien, la segunda operación es la operación de join. Dadas dos restricciones, C y C', el join de C con C' es otra restricción, C segunda, definida de la forma siguiente. Las variables de C segunda son las variables de C unión con las variables de C'. Y una tupla pertenece a la parte relacional de C segunda si y solo si esta tupla proyectada sobre las variables de C pertenece a la parte relacional de C y proyectada sobre las variables de C' pertenece a la parte relacional de C'. Veamos un ejemplo. Aquí tenemos dos restricciones y queremos hacer el join. Bien, pues el join lo vamos a hacer, nos va a salir una restricción ternaria entre X y Z y lo que va a suceder es que las tuplas permitidas se van a formar por las tuplas de la primera restricción y las tuplas de la segunda restricción tienen los mismos valores en las variables comunes. Aquí vemos, por ejemplo, esta tupla AAA viene de conectar esta tupla AA con esta tupla AA, pero ¿por qué se puede hacer esto? Porque tiene el mismo valor A en esta tabla y en esta para esta variable común X. Bien, es fácil ver que
dadas todas las restricciones de un problema, podríamos hacer su join y obtener una única restricción que fuera la síntesis de todas las restricciones del problema y sus tuplas fueran todas las soluciones. Esta aproximación es fácilmente ver que es correcta, pero es muy costosa, hacer el join es costoso y realmente es más de lo necesario para resolver el problema. Entonces, la aproximación que vamos a llevar es la idea de bucket elimination, que esta es la idea que se presenta en esta transparencia. Si tenemos un problema P y una variable X, tal que C sub X es el conjunto de restricciones que mencionan a X, la idea del algoritmo es sustituir a C sub X por una nueva restricción C subrayado, tal que C subrayado resume el efecto de C sub X sobre P y C subrayado no menciona a X. Entonces, en ese caso, la variable X está aislada, se puede eliminar y este es el proceso que se denomina eliminación de variable. Entonces, este proceso se aplica recursivamente, de forma que al final solamente tenemos un problema con una única variable. Este problema se resuelve trivialmente y podemos reconstruir las soluciones de los problemas intermedios sin realizar búsqueda. Bien, gráficamente, para eliminar una variable, un problema, en este caso la variable X, lo que hacemos es los siguientes pasos. Hacemos el join de todas sus restricciones. Obtenemos una nueva restricción C y sustituimos todas las restricciones que mencionan a X por esa única restricción. Y entonces, sobre esa restricción proyectamos fuera la variable en la variable X y obtenemos la restricción C subrayada. Y es la que sustituimos la C por C subrayado. Entonces, por ejemplo, gráficamente, si tenemos ese grafo de restricciones, eliminar X significaría hacer el join de todas las restricciones de C sub X, nos sale una restricción ternaria, proyectar fuera la variable X de esa restricción ternaria y entonces nos queda la restricción C subrayado y la variable X ya queda fuera del problema. Es decir, tenemos ahora un problema con una variable menos. Bien, veamos un ejemplo. Si tenemos este grafo de restricciones y queremos eliminar una variable, por ejemplo, la variable de arriba a la derecha, pues al eliminarla se conectan sus padres con esta restricción roja. Si queremos eliminar, la variable inferior izquierda, entonces se elimina, pero aparecería una nueva restricción, que es esa restricción ternaria de color amarillo que vincula a las tres variables que quedan. Si queremos eliminar la variable de arriba a la izquierda, nos generaría una nueva restricción sobre las dos variables que quedan, esa nueva restricción verde, y sí que eliminamos la variable del centro y genera una restricción unitaria sobre la variable de abajo a la derecha, la variable que queda. Entonces el proceso se soluciona trivialmente y se reconstruyen las soluciones. Asignando a cada x sub i un valor que sea consistente con las asignaciones anteriores. La complejidad de este proceso es exponencial en tiempo y memoria, por un lado en la anchura inducida del grafo en tiempo y en la largura máxima de las nuevas restricciones en memoria. Bien,
Este es el pseudocódigo del algoritmo de bucket elimination. Tiene dos for, son dos partes bien diferenciadas. Por un lado, este primer for lo que hace es sustituir las variables una a una, desde n hasta 1. Y el segundo for lo que hace es ir generando asignaciones para las variables, una asignación cada vez, desde x1 hasta n, de forma consistente. B sub i es lo que denominamos bucket en inglés. C sub i es el join de todas las restricciones del bucket. Y R sub i es la restricción resultante de eliminar x de C sub i. Este es el proceso que se denomina eliminación de variables y este segundo proceso, este segundo for, se hace libre de backtracking. Vamos a ver un ejemplo con el problema de las cuatro reinas. Este es el grafo del problema y queremos empezar eliminando la variable x1. Entonces se hace un join de esas tres restricciones que están pintadas en verde y obtenemos una restricción cuaternaria que vincula a x1 con el resto de variables, que es esa tabla de aquí. Y si hacemos la proyección de x1 fuera de esa restricción, entonces nos queda una restricción ternaria y simplemente para eso tenemos que borrar la columna de x1. Bien, tenemos ese problema y ahora lo que queremos hacer es eliminar la variable x2. ¿Vale? Entonces tenemos que hacer por un lado el join entre las dos restricciones binarias, esta y la restricción ternaria, esta de aquí. Eso nos genera una nueva restricción ternaria entre x2, x3 y x4, que es esta de aquí, y proyectando fuera la variable x2 tenemos esta restricción de aquí. Muy bien, ya hemos eliminado dos variables. El problema está así. Queremos ahora eliminar la variable x3, con lo cual hacemos el join entre la nueva restricción y la que había entre x3 y x4. Nos genera una nueva restricción, que es esa restricción pintada en amarillo. Esta restricción es simplemente esta tablita pequeña. Se proyecta fuera la variable x3 y lo que nos queda es esta restricción de aquí. Y a partir de esas cuatro restricciones intermedias que hemos obtenido, podemos calcular todas las soluciones del problema de las cuatro reinas. Por ejemplo, la primera solución sale sin más que asignar a x4 toma el valor 2 y entonces el resto de variables van tomando valores de forma consistente con las restricciones que hemos ido construyendo. X3 toma el valor 4, X2 toma el valor 1 y X1 toma el valor 3. Y también podemos encontrar la otra solución del problema de las cuatro reinas sin más que tomar el valor x4 igual a 3. Con x4 igual a 3 la única forma de asignar de forma consistente las restricciones es x3 igual a 1, x2 igual a 4 y x1 igual a 2. Nada más. Eso es todo.